Bienvenidos a nuestro portal de comercio electrónico de distribuciones AAGI. En este tutorial explicaremos cómo consultar pedidos y facturas. Para saber el estatus de un pedido que hayamos realizado, debemos ingresar en la parte inferior izquierda en Histórico de pedidos y dar clic en Pedidos. En esta pantalla colocamos la fecha inicial y fecha final del periodo que deseamos consultar. También podemos colocar el folio interno del pedido que nos da cuando terminamos la compra o el código del producto a buscar. El plazo de búsqueda de pedidos no debe de exceder los 30 días. Damos clic en Buscar pedido. Se mostrarán los encabezados en color gris, en el cual podemos observar el folio interno, el número de pedido SAT, el número de factura si ya fue facturado, si el pedido se encuentra bloqueado y el estatus del mismo. Podemos dar clic en el botón azul que tiene como icono una lupa y muestra los productos del pedido realizado en la parte inferior. Para consultar nuestras facturas o notas de crédito, podemos ingresar en el apartado Factura electrónica en la parte inferior izquierda y dar clic en Lista. En esta pantalla ingresamos la fecha inicial y final del periodo que queramos consultar. El periodo no debe de exceder los 30 días. Y en tipo de documento seleccionamos facturas o notas de crédito. Si lo dejamos sin seleccionar, nos buscará ambos tipos de documento. Damos clic en Buscar CFDI y nos mostrará un listado con las facturas o las notas de crédito con su fecha de emisión y su folio. Las facturas se pueden reconocer con las letras FE en la columna de serie y las notas de crédito con las letras NCE. Con los botones de color azul del lado derecho podemos descargar el XML o el PDF del documento. Para descargar varios documentos se activa la primera casilla del lado izquierdo colocando una palomita y se procede a descargar los documentos dando clic en el botón azul Descargar CFDI seleccionados que se encuentra en la parte inferior. Aparecerá una alerta donde podamos descargar los documentos y obtendremos los documentos en un archivo comprimido. Donde podremos visualizar tanto los PDFs como los XML.